Buenas tardes a todos. Con enorme placer les saludamos de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica. Agradecemos a los asistentes la confianza que han puesto en nosotros al seguirnos a través de estas conferencias de actualización, conferencias que nos mantienen al día para dar un servicio a nuestros pacientes quirúrgicos y a la comunidad en general, un servicio de calidad. Pues el tema de hoy, legislación actual en materia de donación y procuración de órganos con fines de trasplante. Como todos sabemos, ¿verdad? Cualquier persona viva o muerta puede ser donadora sin importar edad, etnia, sexo o religión, y se pueden donar desde órganos como el corazón, pulmones, hígado, riñón, páncreas, intestino, córneas, piel, huesos, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas, cartílagos, tendones y nervios. Se puede donar todo lo que esté sano para otra persona. En México se estima que son más de 22,000 personas más, ¿sí?, las que requieren un trasplante, y el más frecuente es el del riñón. Es el órgano que más se necesita. Nosotras como quirúrgicas o nosotros como personal de salud debemos de saber qué hay en materia de legislación en materia de órganos. Y para esto, ¿verdad? Eh, Sobre todo porque participamos en el cuidado de nuestros pacientes, eh, pacientes que han sido trasplantados. Aprovecho para decirles que también en México y por parte de la OMS y la Organización Nacional de Trasplantes, ¿verdad?, hay una declaratoria donde para celebrar el Día Mundial, ¿verdad?, del paciente trasplantado que acaba de pasar el 6 de junio. El 6 de junio fue ese día mundial y nacional también. Y bueno, con motivo de eso y de mantenernos al día en lo que en legislación actual en materia de donación de órganos con fines de trasplante, nos acompaña nuestro profesor experto, nuestro profesor invitado, el licenciado Eduardo Becerra Zamora. Bienvenido, licenciado. Gracias por participar con nosotros, por colaborar, por ilustrarnos en este tema tan interesante. Y bueno, interesante y que todos debemos de conocer. Es abogado, el licenciado Eduardo es abogado postulante, egresado de la Universidad de Guadalajara con diplomado en Derecho Procesal Penal en los juicios orales, en Medicina Legal y en Peritaje Médico. Es asesor externo de FESORMEX, AMC-PER, AMCG, CMICA, FEMECOT. También en diversos colegios médicos a nivel estatal. Es ponente en diversos temas relacionados con la práctica médica. Miembro del staff de Medical Legal Center, quien nos apoya en estos temas de índole legal o legislativo. Licenciado Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Le cedo el micrófono. El público es todo suyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Déjenme les comparto pantalla para poder proyectar la presentación. Como dijo la compañera Guadalupe, somos Medical Legal Center, somos una empresa que se dedica a brindar servicios de protección legal a todo profesional de la salud y continuamente estamos hablando sobre estos temas de actualización en cuestiones médico-legales, ¿no? Buscando siempre la prevención del conflicto médico-legal, obviamente, entre ustedes y un posible activante del proceso, como puede ser un paciente. Hoy vamos a hablar sobre la legislación actual en materia de donación y procuración de órganos con fines de trasplante. Aquí están las redes sociales de la empresa, síganlas, continuamente están publicando información interesante para todos ustedes, que obviamente pues va a ser de mucho interés. Bueno, vamos a dar inicio con esta presentación. ¿Cuál es el marco normativo? ¿Qué es lo que está detrás de estas acciones que se llevan a cabo cuando tienen que ver con procuración de órganos para fines de trasplante? Bueno, desde la Constitución Política, en su artículo 4º constitucional, que nos habla sobre el derecho a la salud,
de todas las personas que radiquen en el territorio nacional, Ley General de Salud y a su vez el reglamento de la Ley General de Salud y que especifica en materia de trasplantes de órganos y tejidos. Algunas estadísticas respecto a este tema. Bueno, hoy en día en México hay más de 23,000 personas que están en espera de recibir un trasplante. Obviamente, pues para estar sanos, para continuar con su vida normal, incluso algunas personas, pues evidentemente para salvar su vida. Alguna insuficiencia orgánica o de algún tejido que obviamente requiere de un procedimiento quirúrgico, como lo comentaban al inicio, pues para sustituir un órgano o un tejido enfermo por uno sano. ¿Qué es lo que nos dice la legislación en este caso, hablando de la Ley General de Salud? En su artículo 313, apartado 14, se refiere al trasplante como a la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, de un individuo a otro y que se integren al organismo. Esta es la definición legal que merece la palabra trasplante, hablando en términos legales. Donador o disponente, pues al que tácita o expresamente, y ojo aquí en estas dos fracciones porque estamos hablando ya de dos figuras jurídicas, ¿sí? Al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para después de su muerte de su cuerpo, de sus órganos, tejidos, células, conforme a lo dispuesto por esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Y aquí abrimos un paréntesis al referirse que aquella persona que de manera tácita o expresa nos está dando a entender que la ley contempla estos dos supuestos. Número uno, que yo lo puedo hacer de manera verbal, como disponente, como donador, puedo decir quiero donar mis órganos, o en el otro supuesto, que lo puedo hacer de manera escrita en un documento, expresar esa voluntad, que más adelante vamos a ver cómo se integra ese documento, pero la ley contempla estos dos supuestos, cuando yo lo hago de manera verbal, sin que exista un documento por en medio, y de manera escrita cuando ya lo estoy haciendo a través de una voluntad, vamos a llamarlo una voluntad anticipada o algún consentimiento expreso en el que yo estoy decidiendo donar estos órganos. Y el CENATRA pues se va a definir como el Centro Nacional de Trasplantes. ¿Cómo ser donador de órganos? Bueno, en México y en materia precisamente de lo que estamos analizando de órganos, tejidos y células, este apartado de la Ley General de Salud establece precisamente que la donación es el consentimiento tácito o expreso, ya lo vimos, que sea de palabra o que sea expresado en un documento, pues de la persona que en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen precisamente para fines de trasplante. ¿Cuántos tipos de donación contempla la ley? Hablábamos hace un momento de estas figuras, la donación tácita, y básicamente nos dice cuando un posible donador o un donante no haya manifestado en un documento la negativa para que después de su muerte, pues obviamente sus órganos sean utilizados para un trasplante. Y este mismo apartado se refiere al citado consentimiento, también será necesario obtenerlo de las siguientes personas que se encuentren presentes. Por ejemplo, el cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante, ¿sí? Obviamente, siempre y cuando las condiciones se den, si estas personas están presentes, más de una de las personas mencionadas, pues hay que aplicar la prelación correspondiente. ¿Cómo va a ser esa prelación? Si está presente la esposa, los hermanos o los padres, ¿quién tendrá esa decisión de decidir si dona o no los órganos, en este caso de una persona, hablando de la esposa, por ejemplo? Pues en ese orden, como se está señalando en este apartado, quien tiene la prelación, quien tiene la decisión de autorizar cuando el donante no lo haya dejado por escrito, pero si la cónyuge o el cónyuge dice, yo quiero donar los órganos de mi pareja para que sean utilizados en otra persona y doy el consentimiento, aunque los padres, los hermanos, los tíos, quien se oponga a esa decisión, no tendrá ningún efecto cuando sea el cónyuge quien lo esté autorizando. Y de ahí para abajo nos vamos en ese orden. Por ejemplo, si no estaban casados, pero era su pareja, como ahora pues se da, ¿no? De la supuesta unión libre y es el concubino o la concubina, pues él es el que tiene esa autorización.
los hijos, cuando no están los hijos, los padres, cuando no están los padres, los hermanos, y así sucesivamente. La donación expresa, por otro lado, se refiere a la acción de manifestar por escrito o de forma verbal la voluntad de donar sus órganos en vida o después de su muerte, ¿sí? Esta dice que será considerada una donación amplia cuando se refiera precisamente a la disposición total del cuerpo, o limitada cuando a lo mejor en algún documento se estableció pues que únicamente el hígado, que únicamente los pulmones, que únicamente el corazón, no sé, o sea, pero se contemplan estas dos figuras dentro de la donación expresa. Es amplia cuando decidimos donar todo lo que se pueda donar, y limitada precisamente cuando se está especificando algún órgano en particular. ¿Dónde se puede conseguir el formato de donación? Al inicio, cuando hablábamos del CENATRA, pues es el Centro Nacional de Trasplantes. Dentro de su portal oficial se cuenta con un documento oficial de donación. Este documento se denomina formato oficial para manifestar el consentimiento expreso, porque estamos hablando de un documento para donar órganos, tejidos y células después de la muerte, para que estos sean utilizados en trasplantes, ¿sí? Este documento al que hacemos alusión se puede manifestar la voluntad de todas aquellas personas, obviamente, que estén dispuestas y que autoricen después de la vida a que sus órganos sean donados. Órganos, tejidos, lo que se pueda donar con fines terapéuticos, rehabilitatorios, etc. Este proceso consiste en que el documento antes referido pues sea expedido por una autoridad sanitaria competente, ojo, facultada para tal efecto. En algunos hospitales, no sé si con ustedes sea el caso, pero en algunos hospitales tienen los formatos ya autorizados por COFEPRIS, por la CENATRA, donde cuando supongamos hay un paciente con alguna muerte cerebral y se busca la oportunidad de que pueda ser donador de órganos, pues se debe de tener ya los formatos preestablecidos para que existe esa voluntad por escrito y el día de mañana no tengan problemas con terceros. Los terceros me refiero a que después concurra un familiar, algún hermano, algún tío, primo del paciente que falleció y que no esté de acuerdo en que sus órganos hubieran sido donados, o que busque algún tipo de responsabilidad para los profesionales de la salud que participaron en ese procedimiento. Algunas otras alternativas que se contemplan, además de este documento, nos dice en el apartado de la página oficial de CENATRA que también existe la tarjeta de donador voluntario. Es un medio de comunicación con el cual, pues obviamente, la persona después de la muerte deja ese antecedente, deja ese registro de que precisamente es su deseo ser donador de órganos y o tejidos con fines de trasplante. El objetivo, pues, de esa tarjeta es básicamente la misma, que sea entregada a un familiar cercano o a la persona en la que él deposite su confianza, para que en el momento de que él pierda la vida, sea él quien confirme esta decisión, ¿sí? La mencionada tarjeta también se puede obtener por medio del portal electrónico de la CENATRA, y les dejo aquí la liga donde pueden entrar y pueden obtener mayor información, o en cualquier otra organización pues que obviamente realice estas campañas a favor de donación y tejidos. Para ello no se requiere de ningún trámite adicional. Este deseo no es revocable por terceros. Ojo con este apartado, porque cuando esta persona, aun y cuando no hubiera manifestado su voluntad ni verbal ni por escrito, pero cuenta con una tarjeta de donador voluntario, no puede ser impugnada, no puede ser revocada por ningún otro familiar, sea cónyuge, sea papá, sea hijo, sea hermano, lo que sea. Este documento también nos da esa autorización para que al momento de que la persona pierda la vida, pueda ser un donador sin ningún inconveniente, sin ninguna traba legal. Nos habla entonces que la ley reconoce el derecho de un ciudadano igual a no ser donador, es decir, el camino está abierto para tomar cualquiera de las dos decisiones, tanto quiero ser donador de órganos como no lo quiero ser. Y esto comúnmente ustedes lo van a ver, por ejemplo, en las licencias de conducir. Por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, cuando usted saca su licencia para conducir, le van a pedir el tipo de sangre y en un apartado pequeño al final
o en la parte inferior de la licencia siempre aparece quiero ser donador de órganos o no quiero donar órganos. ¿Cuál es el procedimiento? Hablando de un procedimiento general, pues precisamente para determinar cuándo una persona puede ser candidato a trasplante. Número 1, diagnóstico de la necesidad de un trasplante. Y aquí es donde ya entra, donde ya participa el profesional de la salud. Nos dice cuando un médico diagnostica en un paciente que un padecimiento que lo ha afectado gravemente a un órgano o a un tejido específico, este paciente se debe canalizar a un hospital, obviamente que cuente con esta actividad de donación y o trasplante de órganos y tejidos, y debe tener una licencia sanitaria emitida por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ¿sí? Este apartado no especifica que sea un hospital público o privado, puede ser cualquiera de los dos, pero siempre y cuando cuente con esta autorización sanitaria, ¿sí? Esta autorización que emite COFEPRIS. Una vez que el paciente es canalizado a esta institución hospitalaria que cuente con esta autorización por parte de COFEPRIS, un comité interno de trasplantes, que no es otra cosa más que una agrupación, un panel de expertos en la materia, pues avalarán a través de estudios clínicos, de laboratorios, de gabinete, obviamente si el trasplante va a beneficiar a la persona que está en espera de dicho órgano o del tejido correspondiente. El segundo paso es el registro que se debe hacer como candidato a trasplante. Una vez que el comité interno de trasplantes pues ha determinado a través de estos estudios diagnósticos, etcétera, que un paciente sí es candidato a dicho procedimiento médico, el responsable del programa de trasplantes, llámese riñón, hígado, corazón, cualquier cosa que pueda ser donada, debe registrar al paciente en la base de datos del Registro Nacional de Trasplantes, en el SENATRA. Lo anterior de conformidad a lo establecido en la Ley General de Salud en su artículo 338, fracción cuarta, ¿sí? ¿Qué establece esta fracción? Que los pacientes en espera de algún órgano o tejido deberán estar integrados en bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacionales. Esta base de datos estará a cargo del SENATRA, que es quien lleva los registros, obviamente, de los pacientes que van a ser trasplantados. Este es un pequeño diagrama de cómo es que se lleva a cabo este procedimiento. De una manera concreta, COFEPRIS trata de explicar cómo es este registro, ¿no? Y habla si estás enfermo, si el médico pues determina la necesidad de que debes de recibir un trasplante, pues vas a ser referido a un hospital autorizado por COFEPRIS para llevar a cabo este proceso de donación de trasplantes, ¿no? Y aquí ya entran muchas dependencias, DIF, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera. Todas las que puedan contar con esta autorización. Se realiza la evaluación clínica, se toman los estudios, laboratorios de gabinete necesarios, obviamente, para confirmar el diagnóstico y que hay viabilidad en el trasplante. Si no eres candidato a trasplante, pues le van a otorgar un tratamiento médico alternativo, ¿no? Que a final de cuentas pues va a tratar de suplir esa deficiencia en el organismo. Si el comité interno ha determinado que sí eres candidato al trasplante, de manera gratuita va a ser registrado por el responsable del programa para trasplantarlo en la base de datos del SENATRA y obviamente pues recibirá un comprobante de dicho registro. Y una vez que usted llegue al turno correspondiente donde va a recibir un órgano, pues se va a llevar a cabo el procedimiento en mención. Paso 3, el donante de un órgano, y aquí establece ya cuando una persona en vida pueda donar, por ejemplo, un riñón, un segmento del lóbulo del hígado, un segmento del lóbulo de pulmón, sangre o precursores de la misma. Cuando un paciente en espera de un órgano o de tejido cuenta con alguna persona que esté dispuesta a donarle, una hermana, un papá, cualquier familiar o inclusive algún amigo, y que obviamente reúne los requisitos que establece la Ley General de Salud, el proceso pues se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Número 1, el probable donador pues va a ser sometido a una evaluación, estudios, obviamente pues para asegurar que se encuentre en condiciones médicas, sociales, psicológicas adecuadas para la donación y que, ojo, esta acción es altruista, voluntaria y que no va a lucrar con ello, ¿no? Esto evidentemente así lo establece la Ley General de Salud. Digo, en algunos casos puede ser que
sí existe el ánimo de brindar un apoyo a otra persona, algún conocido que restablezca su salud, pero en algunos otros casos sí hay mucho negocio de por medio, ¿no? Sobre todo me llama mucho la atención que en cierta parte del continente americano, el asiático, no recuerdo exactamente dónde, pero hace mucho tiempo lo vi, se caracterizaba esa localidad, esa población, de que era muy común que todos los hombres que vivían en esa localidad no tenían un riñón. ¿Por qué? Porque se daba mucho el mercado negro de extranjeros que iban, buscaban un donante, les compraban básicamente un riñón y la persona lo vendía y obviamente todos los pobladores de esa localidad se caracterizaban por tener esa cicatriz donde les habían extraído un riñón. Y precisamente esto es lo que busca la Ley General de Salud, evitar que se lucre con una donación cuando debe de ser altruista, voluntaria y obviamente sin ánimos de lucro. Después de esto, el donador deberá firmar una carta de consentimiento informado y aquí ya encuadra con el tema de la norma 004 y sus exigencias y obligaciones legales, en la que obviamente acepta que se le informó, que resolvieron todas sus dudas y que autoriza a los médicos a llevar a cabo el procedimiento quirúrgico para extraer el órgano. ¿Por qué es importante el consentimiento informado? ¿Qué pasa si existe alguna complicación, existe algún sangrado, alguna infección, no sé, o sea, hace alguna reacción al medicamento anestésico, el paciente donador sano se puede morir, puede inclusive quedar con alguna lesión permanente y esto precisamente es para que a través del consentimiento informado que debe de cumplir su objetivo, ¿cuál sería en este caso? Pues que sepa cuáles son los riesgos de someterse a este procedimiento, cuál es la finalidad por el que se le va a extraer este órgano y qué es lo que podría pasar antes, durante y después de dicho procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y esto, haciendo un paréntesis, es un excluyente de responsabilidad penal, ¿eh? O sea, cuando usted se vea inmerso en un proceso legal y obviamente se acredite, porque no nada más es decir, está el consentimiento y ya la libramos, no. Se acredite que lo que le pasó a ese paciente fue un riesgo inherente, fue algo ajeno al actuar médico, precisamente porque estaba contemplado como algo que podía suceder, muchas de las veces no va a ser responsable de esa situación. Además de esto, hay que completar el estudio. La decisión obviamente debe de ser avalada por este comité interno de trasplantes y se va a documentar en el expediente clínico del donante como en el del receptor y en las actas del comité. Muy importante el riesgo quirúrgico que corre el donador. Muchas veces pues es mínimo en papel, es mínimo. La recuperación suele ser sin contratiempos, pero ojo, acuérdense que en medicina nada es seguro. O sea, aunque el riesgo pueda ser mínimo, acuérdense que desde sacar una uña, sacar una muela, poner una inyección, puede tener consecuencias fatales. De ahí la importancia de precisamente contar con un buen consentimiento informado. Paso 4, asignación de un órgano y o tejido. Bueno, la Ley General de Salud ha establecido que estos órganos deben obtenerse preferentemente de personas que dispusieron en un acto altruista donar esos órganos, ya sea con fines para donación y o con fines de trasplante. Cuando los órganos y tejidos provienen de un donador cadavérico, la asignación del órgano o tejido para trasplante debe realizarse de acuerdo a estos criterios. ¿Y dónde se contemplan estos criterios? En la Ley General de Salud, en su artículo 336. Gravedad del receptor o urgencia determinada ante la inminente pérdida de la vida de un paciente, oportunidad del trasplante, beneficios esperados, compatibilidad entre el órgano donado y el receptor, así como a otros criterios de índole médica. ¿Qué quiere decir este apartado concretamente? Que de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la urgencia, de acuerdo al momento en el que nos encontramos, pues se van a tomar las decisiones correspondientes, ¿no? Obviamente para poder salvaguardar el buen uso de estos órganos que puedan ser donados. ¿Cuál será el último paso?
de registro ante el CIRT. Es importante recalcar que la fecha de inscripción en el CIRT constituye el último criterio que la ley establece al considerar la asignación de un órgano. Y esta abreviatura, bueno, pues se refiere al Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes. ¿Qué establece la ley para trasplantes entre vivos? ¿Cuáles son estos criterios? Nos dice que los trasplantes entre vivos se regirán de acuerdo a la Ley General de Salud en su artículo 333 y establece para que yo pueda donar algún órgano o tejido debo cumplir con los siguientes requisitos. Número 1, ser mayor de edad y estar en pleno uso de mis facultades mentales, ¿sí? Ojo aquí en este apartado, hay ocasiones en que me dicen, oiga, licenciado, fíjese que pues quiero donar, o mi papá va a donar, no sé, un riñón, ¿no? Por lo más común, como señalaban al inicio, va a donar un riñón, pero tiene Alzheimer. O sea, ya pues no está consciente, vamos a llamarlo así, ¿no? Tiene ratos de lucidez, ratos que no. ¿Qué pasa en este caso? Cuando establece este apartado, estar en pleno uso de sus facultades mentales, si esta persona que quiere donar en los ratos de lucidez, él está consciente, está de acuerdo en llevar a cabo este acto, lo puede hacer. ¿En qué momento legalmente ya no se considera apto o que está en pleno uso de sus facultades mentales? Cuando es diagnosticado y es confirmado por alguna autoridad judicial, ¿sí? Si bien es cierto, ya está diagnosticado, pero no se ha llevado ningún proceso legal en el que se determine que es una persona incapaz y por lo tanto puede tomar esa decisión. Donar un órgano o parte de él, que al ser extraído su función pueda ser compensada, obviamente, por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura. En este caso, pues, evidentemente yo no podría donar mi corazón, ¿verdad? Porque dejaría de existir en automático. Tener compatibilidad aceptable con el receptor, recibir información completa sobre los riesgos de la operación y entramos de nuevo con el tema del consentimiento informado. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y este apartado nos dice que esta información debe de ser brindada por un médico distinto de los que intervendrán en el trasplante. Esto, evidentemente, para que no exista, pues vaya, ese posible interés, ¿no? De que se lleve a cabo este acto. Haber otorgado su consentimiento obligadamente de forma expresa. Ya no estamos hablando aquí de que pues se me olvidó, pero sí estaba de acuerdo. No. Obligado, consentimiento informado de forma expresa cuando se va a hacer una donación entre vivos. ¿Qué establece el artículo 332 de la Ley General de Salud? Nos dice que la selección del donante y del receptor se hará siempre por prescripción y bajo control médico, obviamente en los términos que fije la Secretaría. No se podrán tomar órganos y tejidos para trasplantes de menores de edad vivos, ojo, excepto cuando se trate de trasplantes de médula ósea, para lo cual se requerirá el consentimiento expreso de los representantes legales del menor. ¿Quiénes son? Sus padres, sus abuelos, sus hermanos mayores, quien se encuentre o de quien disponga o se acredite como representante legal. Y aquí vamos a ser un poquito más extensos. Por ejemplo, cuando llega una paciente, vamos a llamarla una paciente menor de edad, con un embarazo ya a lo mejor de 20 semanas a un hospital y se encuentra acompañada por otra persona que dice ser su esposo. ¿Cuál es la obligación del profesional de la salud en ese momento de brindar una atención médica? Vamos a suponer que se va a llevar algún procedimiento médico que requiera forzosamente un consentimiento informado, pero la pacientita es menor de edad. En este caso, el médico muchas de las veces se pregunta, ¿puede firmar ella? ¿Puede firmar el que está afuera que dice ser su esposo? A mí, como me consta que esa persona es su esposo, le tengo que pedir el acta de matrimonio para corroborar que sea su esposo. ¿Qué tengo que hacer?
En estos supuestos, la ley establece que el médico pues actúa de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo obliga a corroborar efectivamente si esa persona que dice ser su esposo sí lo es. Si esta persona que está afuera le dice que es su esposo, así se asienta en su expediente clínico, así firma el consentimiento informado. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones cuando son menores de edad vivos? Hablando de el trasplante de médula ósea. Forzosamente, y aquí cambia un poco el panorama, ya entonces el tema de la cuestión de buena fe queda como que un poquito delegada. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando ya de una cuestión de trasplante, de donación, de que a lo mejor esto sí puede tener una repercusión grave en la salud del menor, ¿sí? Y entonces aquí, aunque la ley no lo establezca, sí es recomendado la obligación de poder corroborar que sea el padre, que sea la madre, que sea el hermano mayor, que lo que se les ocurra, ¿sí? Pero poder corroborar ese parentesco al momento de que se va a llevar a cabo este acto. Tratándose de menores que pierden la vida, pues solo se podrán tomar sus órganos y tejidos con el consentimiento expreso de los representantes legales del menor. Aquí sí, no aplica la de, pues lo encontramos tirado en la calle, no sabemos quiénes son sus familiares, podemos aprovechar sus órganos si no hay consentimiento expreso de la persona que hace las veces de su representante legal, no se puede llevar a cabo ese acto. En el caso de incapaces y otras personas sujetas a interdicción, no podrá disponerse de sus componentes, ni en vida ni después de su muerte, aun y cuando exista el consentimiento por parte de la familia de donar sus órganos. Pero ojo, este apartado es importante porque dice personas incapaces y sujetas a interdicción, o sea, aquellas que ya han sido declaradas judicialmente, que son incapaces, que no pueden tomar decisiones por sí solos. Donador sin parentesco con el receptor. Muchas de las veces sabemos que regularmente la donación pues se da entre familiares directos, ¿no? Entre padres, hermanos, primos, etcétera. Pero también dice que pueden ser donadores que no tengan ningún parentesco con la persona que va a recibir ese órgano. Los trasplantes se realizarán, obviamente, preferentemente entre personas que tengan algún parentesco consanguíneo, civil o de afinidad. Sin embargo, cuando las condiciones, porque muchas de las veces pues nada más hay un hijo o ya no hay padres, no exista un donador relacionado por algún tipo de parentesco, será posible realizar una donación siempre y cuando se cumplan estos requisitos. Número 1, obtener una resolución favorable por el Comité de Trasplantes de la institución donde se va a llevar a cabo este acto, previa evaluación médica, clínica y psicológica. Y aquí ya encontramos esta nueva palabra, ¿no? La cuestión psicológica. Hace un momento veíamos que nada más se debe corroborar el parentesco, se debe corroborar el estado de salud, cuál órgano va a ser donado, los estudios correspondientes de gabinete, clínicos, etcétera. Pero aquí ya hablamos de una cuestión psicológica cuando se va a dar entre personas que no tienen ningún parentesco. ¿Por qué? Porque muchas de las veces esto es común, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy burdo, pero es lo que ahorita se me viene a la cabeza. Cuando se va a someter a un procedimiento estético una persona, regularmente no todos, pero gran parte de estos pacientes tienen problemas psicológicos. Y hay médicos que dicen, yo no necesito, hablando de cuestiones estéticas obviamente, dice, yo no necesito ninguna valoración psicológica o no me obliga la ley a contar con una valoración psicológica para someter a un procedimiento quirúrgico estético a esta paciente. Es cierto, en algunos casos no es así. Pero hay otros médicos que dicen, debo de contar con esa evaluación psicológica porque entonces yo puedo valorar riesgo-beneficio, ¿sí? Si este paciente, pues sí está mal de sus facultades mentales, a lo mejor ahorita me dice que sí, luego que no está seguro, es un bronconón que se me viene. Y precisamente el comité de trasplantes de la institución deberá contar precisamente con esta evaluación psicológica para que el día de mañana, además del consentimiento informado, no tenga una repercusión, porque a lo mejor
tuvo una mala evolución, una recuperación tardía, complicada, y que esto a su vez pues le atraiga un daño psicológico. Por eso desde aquí ya vamos partiendo al solicitar una evaluación psicológica. Dice el apartado B que el interesado en donar deberá otorgar su consentimiento expreso, ojo, ante notario público y en ejercicio del derecho que le concede la presente ley. Y además, fíjense bien, además, aquí el tema de la donación de órganos ya va un poco más arriba, ¿no? Porque el consentimiento informado por sí solo surte sus efectos. Es un documento legal. Cuando está firmado, está ese consentimiento expreso en él de que se desea someterse a ese procedimiento. Pero en este apartado dice la ley, además de firmar el consentimiento, debe de hacerlo ante notario público. ¿Para qué? Para que quede sin lugar a dudas de que él estuvo consciente, estuvo presente, se le dio la información y firmó autorizando ese procedimiento quirúrgico, ese procedimiento de donación, donde obviamente ese procedimiento será altruista, libre, consciente y sin que medie remuneración alguna, porque lo está haciendo ante fedatario público. El consentimiento del donante para los trasplantes entre vivos podrá ser revocable en cualquier momento previo al trasplante, como cualquier acto quirúrgico, ¿no? Desde una inyección, por ejemplo. Si ustedes, les voy a poner otro ejemplo, también algo burdo, ¿qué es comúnmente lo que ustedes llevan a cabo? Vamos a llamarlo así, la administración de algún medicamento indicado por algún médico, ¿no? Y ese medicamento le ocasiona una reacción al paciente. Hasta antes de que yo pueda administrar ese medicamento, llevar a cabo ese acto, el paciente, tanto en ese momento en el que nos encontramos, como en el momento que se refiere aquí cuando va a recibir o cuando va a donar un órgano, dice, ¿sabes qué? Ya me arrepentí, no quiero nada, puede revocar el consentimiento sin ninguna repercusión legal para él. Y usted no puede llevar a cabo ese acto, aun y cuando ya le hubiera firmado el consentimiento. Ojo con eso porque yo me he encontrado en asuntos médico-legales donde dice el paciente, antes de que me durmieran, me pusieran la anestesia, yo les dije que ya no quería que me operaran y me dijeron, ya firmaste, ya te fregaste, me dormí y me operaron. Y derivada de esa cirugía, pues tuve una complicación, etc, etc. De ahí la importancia que establezca este apartado, como en cualquier procedimiento médico, cuando la persona dice previo a que se efectúe el acto, ya no quiero someterme a este procedimiento, no quiero que haga esta acción para mejorar mi estado de salud, puede hacerlo sin ninguna repercusión legal. Obviamente haber cumplido los requisitos legales y procedimientos establecidos por la Secretaría para comprobar que no se esté lucrando en esta práctica. Fíjense cómo es muy reiterativo la Secretaría de Salud al establecer estos lineamientos que por ningún motivo debe de existir un lucro de por medio, ¿no? Establece que debe de ser una acción altruista, acción libre de cualquier remuneración económica. Trasplantes de donantes muertos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, comprobar previamente a la extracción de los órganos o tejidos por un médico distinto al que va a intervenir en el trasplante o la extracción de estos órganos, la pérdida de la vida del paciente, ¿sí? Número 2, que exista consentimiento expreso del disponente, que conste por escrito o de no constar la revocación del tácito para la donación de sus órganos y tejidos. ¿Qué quiere decir? Número 1, que exista el consentimiento escrito, expreso. Siempre que escuchen consentimiento expreso se refiere al documento físico. Y dice el otro supuesto, o que se corrobore que no consta la revocación del tácito. ¿Qué quiere decir? Que no hay un familiar, otra persona de cercana o que tiene algún vínculo, algún parentesco con este paciente muerto, que dice no quiero que se lleve a cabo el procedimiento de extracción de órganos. Proporcionar información completa, amplia, verdadera, oportuna al cónyuge, al concubino, a los descendientes, los ascendientes, y es el mismo orden de prelación. Si se dan cuenta que quien tiene
La batuta, quien tiene la autorización, como dicen, la última palabra siempre va a ser el cónyuge. Y de ahí para abajo el concubino, los hijos, los padres, los hermanos, etcétera, ¿no? Comprobar previamente a la extracción de los órganos. Denme un momento porque estoy teniendo un problema con la imagen. Denme un segundo, por favor. ¿En sus hospitales se hacen esos procedimientos? ¿Cuál es su experiencia que me pueda compartir mientras se reincorpora? Bueno, te comento Isa, que hace 2 días tuvimos una procuración, empezamos nuevamente. El Hospital 450 tiene licencia para realizar procuración de órganos multiorgánica y para realizar trasplantes también. Entonces, nosotros tenemos ya experiencia en Secretaría de Salud Durango, más de 10 años realizando estos procedimientos. Qué interesante, maestra Débora. Pues acá en Veracruz es el trasplante de riñón el más frecuente, aunque tenemos también de pulmón. Sí, acá en Nuevo León, mi experiencia como quirúrgica en un hospital de tercer nivel, de riñón, de córnea, de hígado. De hecho, estuve en España haciendo un entrenamiento en trasplante hepático. Y era una de las cosas que ahorita a ver si se integra el licenciado, porque allá en España la donación es más fácil la donación. No sé aquí en México qué tan diferentes sean las leyes que no son tan frecuentes. Hay una lista bastante grande, lo que mencionó ahorita el licenciado, de pacientes en espera de algún órgano, ¿verdad? Y aumentó, desgraciadamente, por la pandemia. Muchos hospitales dejaron de realizar procuración y de trasplantar definitivamente. Entonces, esto ayudó mucho que esta lista creciera más todavía. Sí, exactamente. Así como estos tipos de pacientes, ¿verdad? Muchos están atrasados en los pacientes con cáncer, ¿verdad? Atrasados en sus tratamientos, en sus diagnósticos. Entonces sí hubo una afectación con respecto a todos estos pacientes, ¿verdad? Sí lo entiendo. Muy bien. Lo volvió a sacar. Sí, lo volvió a sacar. Hay un comentario aquí de Fernanda, nos dice igual que aquí en el IMSS, se realiza la procuración de órganos y sí me ha tocado que ya que está el paciente para donar órganos, nos ha tocado que la familia digan en último momento que no, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Entonces, pues sí, aquí yo creo que pues la decisión siempre del familiar se debe de tomar en cuenta. También se puede notariar tu decisión. Mira, de hecho, en las capacitaciones que se han hecho con nosotros cada año sobre trasplantes, siempre tenemos un notario ahí para que cuando alguien quiera realizar su registro ante Senatra como donante, sea de cierta manera notariada y así los familiares pues ya no puedan decir que no, ¿verdad? Que a última hora digan que no. Y se respete tu decisión como... Así es, como donante, ¿verdad? Sí. No sé si han escuchado a nivel nacional de un proyecto que se llama Proyecto Sigrid. Son unos jóvenes que manejan todo lo que es el motivar a demás jóvenes a donar, ¿sí? Es un proyecto, así se llama. Sigrid era una chica scout. Digo porque mi hijo es scout y lo manejan a nivel nacional. Ella donó sus órganos muy joven, 17 años. Entonces, este proyecto se ha hecho a nivel nacional por medio de los scouts, y así se llama Proyecto Sigrid. Y hay muchos estados ya que lo trabajan, que se motivan, que realizan muchas pláticas motivacionales para influir de los mismos jóvenes, tanto scout y no scout, para que se listen como posibles donantes. Débora, maestra Débora, que si podrías por favor repetir el nombre del proyecto. Se llama Proyecto Sigrid.
Sí, yo creo que esta cultura que se tiene de donación aquí en México, pues sigue siendo pobre. Yo soy una de las que me anoto y que hace tiempo mi pensamiento era decir no a una donación, quizás por el hecho de estar en las procuraciones, que son algo difíciles, porque vienen y te están quitando pues todo, ¿no? Y más cuando has entrado, Corazón, Finita. sí, corazón, mándame. Más cuando has entrado a las procuraciones. Sí, yo creo que es muy difícil para nosotros las enfermeras quirúrgicas estar en una procuración y luego decir, es que yo también quiero donar, o sea, no es tan fácil, no sé si alguna compañera que me esté acá oyendo en el público, qué tan difícil es como enfermeras quirúrgicas decir, yo a lo mejor un día puedo estar en ese lugar, ¿verdad? Sí. Perdón, Sí. perdón. Miren, ya no les voy a compartir la pantalla porque al momento de que les quiero compartir me saca la aplicación. Entonces, vamos a finalizar con la plática ya sin compartirles pantalla. Ya estamos prácticamente en el último apartado para no tener este problema de nueva cuenta y si tienen alguna duda, ya con mucho gusto la resolvemos. Y licenciado, Ok, por bueno. aquí tengo una pregunta. Dice, ¿qué pasa si una persona en vida le informa, es donador, altruista de órganos, y al estar en el hospital no tienes ningún documento para comprobar? ¿Como familiar puedes autorizar en ese momento la donación? No, porque acuérdense que si es en vida, la autorización recae precisamente sobre quien va a donar ese órgano. No se, es más, ni siquiera se podría llevar a cabo el procedimiento porque no hay un consentimiento por escrito. Cuando es donación entre vivos, obligadamente debe de tener un consentimiento expreso. Si no lo hay, ni siquiera va a ser considerado como tal. Sí, bueno, aquí lo que pasa es que dice que si es una persona en vida, informa Ok. que puede ser donador. Entonces aquí pues yo creo que si es una voluntad de él, de la persona o de la mujer, yo creo que ahí sí, si el familiar directo, como usted lo dijo, viene siendo primero el cónyuge Ujú, o la cónyuge. ujú. Bueno, mire, a lo mejor no entendí el contexto de su pregunta, Sí. pero por ejemplo, si esta persona en vida dice, yo cuando me muera quiero que donen mis órganos, Ujú. es un consentimiento tácito porque no quedó nada específico, no quedó ningún documento como tal, ¿sí? Si esta persona se muere y en el hospital que murió le dicen, oiga, a la cónyuge, oiga, cónyuge, ¿quiere donar los órganos de su marido? Ah, sí, porque él en vida quiso hacerlo. Ujú. Pero si la cónyuge dice no, aun y cuando el paciente en vida lo hubiera establecido, va a ser un no, ¿verdad? Exactamente. Porque no existió ese documento por escrito que confirmara esa donación de órganos. Y acuérdense que la ley dice, cuando no hay oposición, si hay un consentimiento tácito, pero existe la oposición de alguno de los familiares en ese orden, en esa prelación, no se va a llevar a cabo la donación de órganos, aun y cuando el consentimiento tácito verbal hubiera sido sí donador de órganos antes de su muerte. Dice de Lara García, buenas tardes. Con el simple hecho de autorizar la donación en la licencia de conducir, ¿es tomado como consentimiento para la donación? Sí, pero ahí le va. Esto yo lo he escuchado mucho en los temas que hablan sobre programas de donación y que informan acerca de cuáles son, pues vaya, esos requisitos que deben de cumplir. Y muchas de las veces hacen hincapié que aun y cuando usted firmó en su licencia para ser donador de órganos, debe de concientizar a su familia. ¿Por qué lo dicen? Porque si la cónyuge, volvemos al punto anterior, estableciera alguna controversia de decir no quiero que sean donados los órganos de mi pareja, aun y cuando exista esa pequeña leyenda en la licencia, puede darse un supuesto que se suspenda todo el procedimiento, que a lo mejor, miren, es una cuestión porque ya nos ha pasado, es una cuestión de interpretación. Si esto trascendiera a un plano legal, vamos a llamarlo a un juicio de amparo, ¿en cuánto tiempo ustedes creen que se resuelve un amparo? Para que el juez de distrito determine de que, sí, la licencia lo decía y sí tenía derecho a donar sus órganos, o aunque la licencia lo haya establecido,
el derecho sobresale en la cónyuge que dijo que no quería que donaran sus órganos. En lo que se resuelve ese procedimiento, esa controversia, obviamente esos órganos ya no van a ser aptos para ser donados. Por eso es que en las campañas de donación les hacen alusión de que sí es factible, sí es legal que autorice esa donación de órganos, pero vaya, eso queda como tambaleando, hablando en términos prácticos legales. ¿Cuál sería el documento idóneo? Ese documento que se hace ante un notario público, ese documento que se hace en alguna institución hospitalaria que cuente con esa autorización y que esté firmado por el paciente en vida. Acerca de un caso muy sonado aquí en Nuevo León, hubo una donación, una procuración, hígado, córneas, riñón, hígado no me acuerdo, pero sí riñón, y el paciente, el donante tenía VIH. Entonces, obviamente se hizo la donación y aquí la pregunta va encaminada a esto, aquí, ¿qué implicaciones hay para la enfermera quirúrgica si surgen este tipo de problemáticas? Porque aquí fueron cesados por un tiempo los jefes de servicio de urología, no me acuerdo si fue el de cirugía, los que participaron en esa donación y en ese trasplante. Entonces, ¿para enfermería hay alguna implicación? Mire, definitivamente en este ejemplo que usted me está comentando para el tema de enfermería quirúrgica, yo en lo personal, en mi criterio, no encontraría ninguna responsabilidad para ustedes. ¿Por Sí. qué? Vamos a hablarlo en un contexto práctico. Por ejemplo, usted como enfermera quirúrgica, como instrumentista, circulante, que participa en un procedimiento quirúrgico, vamos a llamar que a lo mejor la obligación de corroborar al momento de que se va a hacer el cierre de un procedimiento quirúrgico, de una cirugía, corroborar usted que el conteo de gasas sea el completo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el cirujano le dice o le pregunta, me corrobora el conteo de gasas, compresas, etcétera, y usted dice, está completo? Y después, a los meses, a los años, etcétera, ese paciente presenta una complicación precisamente por algún textiloma, alguna gasa olvidada. Y se va a un procedimiento legal, ¿sí? Este ejemplo es para que más o menos podamos entender hasta dónde trasciende mi responsabilidad. Cuando este paciente presente o ejerza alguna acción legal va a decir, es culpa del que me operó, ¿verdad? Y cuando se empieza a integrar esta investigación y se empieza a deslindar la responsabilidad para cada uno de los que participó, el perito, el legista que va a dictaminar va a decir, ok, ¿cuál fue el problema raíz? Que se olvidó una gasa dentro de cavidad. ¿De quién era la obligación de corroborar que el conteo estuviera completo de las gasas? De la enfermera encargada de esa función, ¿sí? Por ejemplo, en lo que usted me está comentando, en una cirugía o en un paciente con VIH que se trasplantó o que se extrajeron órganos, ¿de quién era la obligación de corroborar precisamente Los laboratorios clínicas, ¿verdad? Ujú. Los laboratorios previos que hubieran diagnosticado con eficiencia que el paciente era portador del VIH. Que al personal médico que participó ahí, ¿qué responsabilidad le pueda traer? Pues a mí, si yo como cirujano me pasan a un paciente con laboratorios donde supuestamente está todo correcto y me dicen, sácale los riñones, sácale esto y sácale aquello, pues yo lo voy a hacer y se lo implanto al receptor. Pero eso no puede ser atribuible hacia mí como responsable por haber llevado a cabo ese procedimiento. ¿Sobre quién recae esa responsabilidad? Sobre quien debió de haber corroborado esa situación. ¿Por qué los directivos? Porque precisamente ellos son, por ejemplo, los que hacen la función del responsable sanitario en un hospital privado, corroborar precisamente que el personal esté calificado, que cuenten con los insumos, infraestructura, etcétera, para poder llevar a cabo estos procedimientos. En el supuesto que usted me está comentando, definitivamente yo no podría identificar ningún tipo de responsabilidad para el personal de enfermería, ¿sí? Porque recordemos que a final de cuentas ustedes dentro de un procedimiento médico, pues siguen una instrucción, una indicación del médico tratante, del médico que va a llevar a cabo el acto, a no ser que usted de voluntad propia, de mutuo propio, por decirlo de alguna manera,
decida llevar a cabo un acto médico en lo particular, ¿sí? Y esto lo vemos, por ejemplo, en localidades donde no hay médicos tratantes, no hay médicos generales, que quien atiende el centro de salud, la enfermera, y la enfermera es la que diagnostica, la enfermera es la que lleva a cabo el tratamiento, y en algunos casos de urgencia, inclusive, hasta poder atender un parto, ¿no? Cuando derive precisamente de algún tema, de alguna función que usted por voluntad propia lleve a cabo, pues evidentemente esa responsabilidad sí es suya. Pero cuando lo hace siguiendo una indicación o una instrucción del médico tratante o superior jerárquico, esa responsabilidad no recae sobre el personal de enfermería. Dice, buenas tardes. Soy el doctor Ariel Tapia, militar retirado. Procuré para el Central Militar por 10 años y ahora lo hago para la Secretaría de Salud. He escrito 4 manuales de procuración de órganos para la Defensa Nacional y 3 artículos al respecto en diferentes revistas de sanidad del Ejército. Estuve en Madrid en el Hospital Universitario y actualmente tengo una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados para modificar la Ley General de Salud a fin de poder donar en vida y sea respetada la donación de los órganos sin intervención de los parientes. No sé si quieren tocar el tema, quien guste, le paso la iniciativa para quien quiera leerla, dice. Y nos deja su correo también, es ariel101412@hotmail.com. Valdría la pena leerla, está interesante, ¿no? Sí, así es. Yo creo que actualmente el principal problema que enfrentan al momento de donar son definitivamente los trámites burocráticos, ¿no? Las autorizaciones, las regulaciones y demás, y muchas de las veces, pues, o se muere el receptor o el órgano que se va a donar, ya no sirve. Ya no sirve. Esa es la realidad. Exactamente. Tengo un comentario, doctor. Dice, en lo personal, a lo mejor es por el área de la quirúrgica, porque comentábamos también el estar en una sala de quirófano, nosotros como enfermeras quirúrgicas, en una procuración, es el comentario de Esmeralda, y nos dice, en lo personal, me ha tocado participar en procuración, soy enfermera quirúrgica de la UMAE en Nuevo León, y siento que debe de cuidarse la integridad del paciente hasta el último momento, ya que a veces las personas que acuden por el órgano van directamente sobre el tesoro, pero se olvidan que la persona que lo está donando y también ha sido partícipe de estar, o sea, que también ha sido partícipe de estar en el otro lado, de ver cómo una persona enferma recibe un órgano, y es de lo más gratificante ver cómo evoluciona. Por ejemplo, el tema que tocábamos de los pacientes que son declarados con alguna incapaces o sí, que legalmente los declaran como personas que no entienden por sí solos o no tienen conocimiento de algún hecho por sí solos, ellos en automático están descartados para ser donantes, ¿eh? Sí. Y digo, a final de cuentas, su incapacidad no podría interferir en que pudieran llevar a cabo estos actos, poder donar algún órgano, que si bien es cierto, por su estado de salud, por su incapacidad, no comprenderían el fondo de este acto, pero menos cierto es que muchas de las veces esos pacientes se mueren y pueden ser donantes de prácticamente de todo lo que se pueda donar, pero por ley están impedidos cuando son declarados incapaces legalmente. Entonces, ese es otro punto que debería de tocarse, reformarse, y que también entrara dentro de los pacientes que pueden ser donadores de órganos. Y sin duda es un tema muy interesante, licenciado. Nos llena de más información para pues estar conscientes de las actividades que estamos realizando en los quirófanos. Hago extensivas las felicitaciones de nuestros asistentes. Dicen que es un tema muy interesante, que gracias pues por compartir toda esta información. Y pues yo como enfermera quirúrgica, a mí me encantaría que se fomentar algún programa o algo de apoyo emocional a las enfermeras que tienen esta crisis, ¿no? Como lo comentabas, Finita, en la lectura del mensaje, el sentir de la enfermera cuando procuran los órganos y dejan ya el cadáver. Entonces sí me encantaría algún programa emocional para estas enfermeras y pues bueno, ver
ver el lado positivo de este acto bondadoso, sin duda. Sí. De hecho, hay otro comentario de Juan Manuel parecido. Dice, me pasó lo Sí. mismo, la misma sensación en mi primera procuración multiorgánica. Me generó un sentimiento, bueno, por el acto, pero deprimente al final, por ver que el cadáver fue prácticamente olvidado y los cuidados post-mortem se dejan al final. Lo comenté en su momento con el resto del equipo y el jefe de la trasplantes para poder fomentar el trato digno aún en aquellos donadores cadavéricos y los cuidados post-mortem. Mi pregunta es con respecto a las hojas de consentimiento informado. ¿Qué tan importante? Porque a veces se dejan olvidadas esas hojas de consentimiento, no se firman. Ahorita sí ya he visto que se está al pendiente de que estén firmadas, pero ¿qué implicaciones pudiera ser una hoja de consentimiento no firmada? Miren, actualmente... En cualquier cirugía, licenciado, Ok. puede ser trasplante o puede ser en cualquier cirugía. Ok. Miren, actualmente, y digo, desafortunadamente ya no le dan esa importancia a este documento tan valioso. Lo ven como un mero trámite administrativo y la realidad es que no es así. El objetivo del consentimiento informado es que un paciente conozca cuál es el padecimiento que tiene, cuál es el tratamiento o procedimiento, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de someterse a ese procedimiento. Y regularmente en todos encuentro los 3 primeros, pero nunca veo el apartado de beneficios donde le dicen al paciente pues que al someterse a X procedimiento va a mejorar su estado de salud, va a cambiar sus hábitos de vida, no sé, pero cuando no se cumple con ese requerimiento legal, es muy difícil poder acreditar que el paciente presentó un riesgo, que el paciente conocía de ese riesgo, que el paciente dio su autorización para someterse a ese procedimiento. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Yo, por ejemplo, me especializo en materia penal. Hemos llevado a cabo diferentes procedimientos legales en contra de médicos, enfermeras, residentes. Los únicos que no entran son los médicos internos porque pues, ellos no tienen un título, pero de ahí para atrás, todos están implicados en algún momento en un proceso legal. Cuando llegamos a un procedimiento de juicio oral, cuando tenemos que demostrar, pues, que nuestro representado no es responsable de lo que se le está acusando, muchas de las veces, si no es que el 90% de las veces, nos vamos a apoyar de su expediente clínico y de su consentimiento informado. ¿Por qué? Porque si el paciente se murió, si el paciente sufrió una lesión, si el paciente presentó una secuela de por vida, ¿cómo puedo yo acreditar que ese paciente estaba consciente al someterse a este procedimiento de que eso le podía pasar? Que si bien es cierto, la norma oficial contempla que también puede existir un consentimiento tácito, ¿sí? También puede ser tácito, pero queda tambaleando el tema de que precisamente el paciente hubiera conocido y aceptado someterse al procedimiento y aceptar los riesgos que conlleva ese procedimiento. Y cuando eso no existe, cuando ese documento no se llevó a cabo, no está firmado, ¿qué es lo que regularmente le va a criticar el paciente cuando no se muere o cuando el paciente se muere? Los familiares, es que nunca nos informaron que eso podía pasar. Si a nosotros nos hubieran dicho que se podía morir, que se le podía infectar, que le podían cortar el pie, que podía perder X órgano, pues yo no me someto a ese procedimiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando una autoridad judicial va a resolver? Pues él no sabe de medicina, él no sabe de actos médicos, él escucha que precisamente no hay un consentimiento, que yo como profesional de la salud estoy obligado, ese no es opcional, estoy obligado a recabar un consentimiento informado de acuerdo a los procedimientos médicos, terapéuticos, rehabilitatorios que establece la norma oficial, porque hay una serie de documentos obligatorios que dice si vas a llevar a cabo estos procedimientos, obligadamente necesitas un consentimiento informado. Y dentro de esos procedimientos establece la administración de algún tratamiento terapéutico rehabilitatorio
que pueda ser de alto riesgo para el paciente. Por ejemplo, ustedes que administran un medicamento, que, no sé, siguen una indicación médica, digo, pues muchas de las veces nos salvaguardamos por la propia indicación que viene de arriba, ¿no? Del médico tratante, de quien está viendo ese paciente. Pero hemos tenido casos donde un paciente, por ejemplo, un menor de edad, sufre un choque anafiláctico por el uso de metamizol sódico. ¿Y quién se lo puso? La enfermera. ¿Quién administró? La enfermera. Y entonces, de ahí se viene en escalera el fregadazo, ¿eh? De ahí se viene la demanda donde dice es responsable el hospital porque está utilizando metamizol sódico cuando la literatura médica dice que no es recomendable en menores, que está prohibido su uso en menores. Es responsable el médico tratante porque conocía que eso podía pasar, no nos informó, no nos recabó un consentimiento informado y le indicó ese medicamento a mi hijo. Y es responsable la enfermera porque ella también es profesional de la salud, sabía que eso podía llegar a suceder y aún así decidió administrarlo, ¿sí? Y obviamente de repente hay quienes caen en la paranoia, ¿no? De que dicen yo, pues entonces para todo tengo que hacer un consentimiento. No, eso siempre yo se los dejo a su criterio. Cuando usted ve que la familia es conflictiva, que el paciente está delicado, está complicado, que trae antecedentes pues, muy malos para la vida, para su salud, mejor estar prevenidos, mejor tener un consentimiento sencillo, un consentimiento personalizado, que no lo firme, no pasa nada. Si el médico ya lo recabó, yo quiero recabar uno en lo particular para mí, lo puedo hacer, no estoy impedido, ¿sí? Esa básicamente es la repercusión que ustedes pueden tener en un procedimiento legal. Muchas de las veces ustedes como personal de enfermería pues se van a excusar precisamente porque siguen una indicación, porque quien es el médico tratante es otra persona, pero cuando van deslindando responsabilidad para cada uno es ahí donde o estamos de un lado o estamos del otro. La importancia precisamente de documentar esas situaciones en su expediente clínico. Para el licenciado, ¿usted qué cree que se deba hacer para fomentar la donación de órganos, licenciado? ¿Qué hace falta en nuestro país? Bueno, en primer lugar, yo creo que como lo señalaba el comentario del doctor militar, pues que exista más accesibilidad, ¿no? No tantos trámites burocráticos, que por ejemplo ese tema de los pacientes con alguna declarados incapaces legalmente, pues que también puedan ser sujetos de donación, sobre todo que el tema de la corrupción en las famosas listas de espera, ¿no? O sea, hay casos donde pues se enfermó el hijo del presidente municipal y ya estaba en primer lugar y ya le donaron el órgano. O sea, eso obviamente es difícil, pero bueno, debe de existir mayor accesibilidad, debe de, al momento de que un paciente grave o que simplemente en un hospital se les dé un formato donde dicen a lo mejor hoy no, pero el día de mañana o cuando pierdes la vida quieres donar, aquí está tu formato, ¿no? Fírmalo, eres mayor de edad, estás en condiciones de hacerlo. Si antes de que mueras, te arrepientes o quieres revocar esa donación, pues adelante. Pero si no lo quieres hacer, nunca lo revocaste y llegas a perder la vida, pues en automático que se dé esa donación de órganos. Podría facilitar las cosas. También hay que ver el otro lado de la espada, ¿no? Porque se puede prestar para una cuestión de doble filo. Cuando hablamos ya de temas de corrupción, cuando a lo mejor falsifican alguna hoja de este tipo, alguna autorización, y aquella persona que nunca conoció, ni siquiera firmó el documento, pues ya aparece ahí su documento firmado y ya le van a sacar los órganos. Es por eso que cuando hablan de iniciativas, de reformas de ley, sí son muy meticulosos al momento de poder autorizar algo así, porque tanto se puede ser un beneficio, obviamente, para el sector vulnerable que requiere de algún órgano, también un perjuicio, pues para que se haga un negocio como no tienen una idea. Por eso es que estas iniciativas avanzan lento, tienen mucho análisis, tienen muchos topes y muchas de las veces ahí se quedan, precisamente porque no pasan o porque hacen modificaciones constantes o porque simple y sencillamente al llevarse a cabo este acto como tal,
pues pueda traer más perjuicio que beneficio, ¿no? Pero definitivamente el tema de la donación es un tema importante, que para mí la accesibilidad a la donación, a que seas donador, debe de estar transparentada, debe de ser más eficiente, sin tantos trámites burocráticos, y desde el momento que un paciente acude a un hospital, pues desde ahí estársela informando, inclusive estársela llegando ese formato para que si el día de mañana que él llegara a perder la vida quiere ser donador, sin ningún problema pueda llevarse a cabo ese acto, ¿no? Dice, en caso médico legal, ¿qué fiscalía tiene protocolos de donación con fines de trasplante? Bueno, creo que la pregunta se enfocaría a si existe alguna unidad especializada, ¿no? Que pueda investigar esa, quiero suponer, alguna cuestión delictiva que tenga que ver con trasplantes. Sí, pues dice que Porque, fiscalía, menciona que fiscalía, dice, en caso médico legal, ¿qué fiscalía tiene protocolos de donación con fines de trasplante? bueno, hay Fiscalía General del Estado en todos los estados de la República y está la Fiscalía General de la República. Regularmente estos asuntos que tienen que ver con cuestiones de donación, de trasplantes y demás, se llevan a cabo en las Fiscalías Generales de la República porque derivan precisamente de un ente federal, ¿sí? Ahora, si la pregunta fuera de que si hay algún protocolo para la investigación o para llevar a cabo alguna integración de alguna carpeta de investigación que tenga que ver con pacientes que van a ser trasplantados o que fueron trasplantados o que por cualquier situación sufrió algún percance, si la pregunta fuera enfocada si hay algún protocolo, no lo hay, o por lo menos yo no lo conozco hasta este momento. Y segundo, regularmente las fiscalías de los estados, tanto a nivel estatal como federal, son fiscalías mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Que ven de todos los delitos. No hay, son pocas las fiscalías que tienen un área especializada. Por ejemplo, aquí en Jalisco, en Guadalajara, tenemos en la Fiscalía General del Estado de Jalisco una unidad especializada en responsabilidades médicas, pero es la única que conozco. En ningún otro estado conozco fiscalías especializadas. Todos ven de todo, por eso que cuando llega un proceso legal en contra de un profesional de la salud, es muy complicado que el Ministerio Público entienda qué es lo que realmente está sucediendo en un proceso médico legal. A él siempre le va a retumbar la palabra en su cabeza negligencia médica y de ahí no lo van a sacar. Ahí son los peritos, ¿no? Los peritos que en algún momento dado hacen la ayuda, la apoyan. Pues ayudan o perjudican, ¿no? Porque tenemos de los dos lados. Acuérdense que los médicos legistas que pertenecen a una institución, en este caso a una fiscalía, pues son los que le dan luz al Ministerio Público para decir, aquí sí veo responsabilidad, porque no hizo esto, porque no hizo aquello, porque debió haber hecho esto, ¿no? Y evidentemente eso, pues perjudica al profesional de la salud, porque ese es el hilito que va a agarrar el Ministerio Público para poderlo sujetar a un proceso legal. ¿Sí? Bien, pues muchas gracias, licenciado. Ha sido muy amable, nos ha ilustrado muy bien en materia de trasplante y donación, procuración de órganos para trasplante. Muchísimas gracias. Y bueno, felicitaciones también al Departamento de Medical Legal Center que nos apoyó para poder contar con esta ponencia. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Disculpen las fallas técnicas. Digo, esta cosa del internet es como la medicina, no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, afortunadamente sacamos todo bien. El agradecimiento para todos ustedes por el tiempo, por la oportunidad de brindarles esta información. Así como ustedes están subiendo esta información, en la página de Medical Legal Center en YouTube podrán encontrar una serie de pláticas, ponencias, por su servidor, por otros compañeros, por expertos en la salud, y que si es de su interés, pues son gratuitas para todos ustedes, para que igual las puedan ver, las puedan analizar y que al igual que esta plática les ha dejado algo referente en cuestiones médico-legales, pues ahí van a encontrar mucho contenido de su interés. Bueno, sin más por el momento, les agradezco mucho el espacio, el tiempo, me despido de todos ustedes, que pasen muy buena tarde.